En un mundo donde la rapidez y precisión en la detección de enfermedades, contaminantes y biomoléculas es esencial, los biosensores se han convertido en una herramienta clave en la ciencia y la tecnología. Estos dispositivos innovadores combinan elementos biológicos con tecnología avanzada para identificar sustancias en tiempo real, con aplicaciones que van desde la medicina hasta el monitoreo ambiental y la industria alimentaria. Gracias a su alta sensibilidad y capacidad de respuesta inmediata, los biosensores están revolucionando el diagnóstico médico, la seguridad alimentaria y la detección de contaminantes. Pero, ¿sabes cómo funcionan exactamente? Para entenderlo mejor, exploraremos los diferentes tipos de biosensores y sus aplicaciones. ¿Qué es un biosensor? Un biosensor se define como un dispositivo analítico capaz de transformar una señal biológica en una señal cuantificable y procesable. De acuerdo con la UPAC, un biosensor integra un componente biológico llamado bioreceptor, que reconoce de manera específica un analito, que es la sustancia de interés, y un transductor, que convierte este reconocimiento en una señal medible, generalmente eléctrica, óptica, calorífica o de otra naturaleza física. Palabras clave: analito, sustancia o molécula que se desea detectar, por ejemplo, glucosa, lactato, toxinas, etc. Bioreceptor, componente biológico que interacciona selectivamente con el analito, por ejemplo, enzimas, anticuerpos, aptámeros, microorganismos, etc. Transductor, dispositivo físico-químico que convierte la interacción analito-bioreceptor en una señal cuantificable. Fundamento: el principio de un biosensor se basa en la alta especificidad de las interacciones moleculares en la naturaleza, como la unión antígeno-anticuerpo, en la reacción enzima-sustrato. Al producirse esta interacción, se generan cambios medibles que el transductor registra y el procesador interpreta. Ahora veremos los componentes de un biosensor. Empecemos. Bioreconocimiento o bioreceptor. El bioreceptor es una pieza clave que determina la selectividad del biosensor. Puede ser una enzima como glucosa oxidasa, lactato hidrogenasa, anticuerpos, támeros, microorganismos o células y tejidos. Este biosensor fundamentalmente funciona en el reconocimiento específico y se basa en la complementariedad estructural y química. Por ejemplo, las enzimas y el sustrato o el anticuerpo y el antígeno. En esta etapa se determina la selectividad y la sensibilidad del biosensor. También el biosensor se compone de un transductor, que se define como el componente que traduce la reacción bioquímica en una señal física o química mesurable, es decir, que se puede medir de cierta manera, y un mecanismo de acción que puede medir los cambios en la corriente eléctrica, como el voltaje o incluso la masa, la luz. El fundamento de este biosensor es la elección del transductor, depende del tipo de bioreceptor y del entorno de medición. Ya puede ser un líquido, un entorno gaseoso, un pH alto, un pH bajo, e incluso también la confiabilidad de la señal depende de la eficiencia del transductor y de la estabilidad del dispositivo. También el biosensor funciona con un procesador o un sistema de lectura que convierte la señal generada por el transductor en un valor numérico o gráfico. También se suele incluir un circuito electrónico como amplificadores o filtros y un microcontrolador o software que interpreta la señal. Esto es importante porque permite presentar los resultados de forma clara, como por ejemplo la presión sanguínea, el pH, las unidades de actividad enzimática, entre otras. Y en muchos casos la señal se muestra en tiempo real, permitiendo el monitoreo continuo. Ahora veremos las características de los biosensores. Número 1. Especificidad o selectividad. Se refiere a la capacidad de distinguir el analito de otras sustancias similares, fundamentada en la naturaleza bioquímica, anticuerpo o antígeno, enzima, sustrato, etc. Sensibilidad. Capacidad de detectar bajas concentraciones del analito. Depende de la afinidad del bioreceptor y de la eficiencia del transductor. Se expresa a menudo como el límite de detección, o por sus siglas, LOD. Número 3. Exactitud y precisión.
Con exactitud se refiere a qué tan cerca está la medición del valor real y con precisión es la reproducibilidad de la medición bajo las mismas condiciones. Número 4. Rapidez de respuesta. Es el tiempo que transcurre desde que se introduce la muestra hasta obtener la lectura. Algunos factores que influyen son la cinética de la reacción, la velocidad de difusión, eficiencia del bioreceptor, etc. Número 5. Portabilidad y facilidad de uso. Muchos biosensores actuales se diseñan como un dispositivo de mano, fáciles de operar por personas no especializadas. Algún ejemplo de estos son el glucómetro. Y por último, número 6. Miniaturización. La miniaturización implica la reducción del tamaño de los componentes del biosensor, sin comprometer su rendimiento, permitiendo su integración en dispositivos portátiles y de fácil manejo. Tipos de biosensores y sus aplicaciones. Los biosensores se pueden clasificar según el tipo de transductor que utilizan para convertir la señal biológica en una respuesta medible. A continuación, te explico los principales tipos junto con ejemplos y sus aplicaciones más relevantes. Biosensores electroquímicos. Esos biosensores detectan cambios en la propiedad eléctrica, como la corriente, el voltaje o la conductividad, generados por la interacción entre el analito y el elemento biológico. Son los más utilizados debido a su alta sensibilidad y facilidad de miniaturización. Un ejemplo son los medidores de glucosa en sangre, utilizados por personas con diabetes. Funcionan mediante una reacción enzimática que genera una señal eléctrica que es proporcional a la cantidad de glucosa presente. Biosensores ópticos. Utilizan luz para detectar la presencia de un analito, midiendo cambios en propiedades como la fluorescencia, la absorbancia o resonancia de plasmón superficial. Son muy útiles para análisis rápido y no invasivos. Un ejemplo son las pruebas rápidas de detección de virus o bacterias, como algunas pruebas del COVID-19 que emplean fluorescencia para identificar la presencia del virus en muestras biológicas. Biosensores piezoeléctricos. Esos biosensores miden cambios en la vibración de un cristal piezoeléctrico cuando un analito se une a su superficie. La frecuencia de vibración varía dependiendo de la masa de material detectado. Un ejemplo es en la detección de toxinas en alimentos, donde el sensor detecta cambios en la masa cuando las moléculas de la toxina se unen a un receptor específico. Biosensores térmicos. Funcionan midiendo el calor liberado o absorbido durante una reacción bioquímica. Son útiles en aplicaciones donde las reacciones biológicas generan cambios de temperatura medibles. Un ejemplo es los sensores para la detección de enfermedades metabólicas mediante la medición del calor generado en reacciones enzimáticas específicas. Como conclusión, los biosensores han revolucionado múltiples industrias gracias a su capacidad para detectar sustancias de manera rápida, precisa y en tiempo real, desde el monitoreo de enfermedades hasta la seguridad alimentaria y ambiental. Su impacto sigue creciendo con el desarrollo de nuevas tecnologías como la nanotecnología y la biotecnología. Ahora bien, las aplicaciones de los biosensores. Algunos de los campos en los que se puede aplicar estos biosensores podría ser la medicina, en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria, en el medio ambiente, o bien como biotecnología o investigación. Empecemos. Algunas de las aplicaciones en el campo de la medicina podría ser la creación de glucómetros para pacientes con diabetes, o también el monitoreo de biomarcadores cardíacos. Otra aplicación sería la detección de enfermedades infecciosas. Un ejemplo de estas podrían ser inmunosensores para COVID-19 o también para la influenza. Algunas de las aplicaciones que puede llegar a tener en el campo de la farmacia sería el control de calidad de fármacos o también el monitoreo terapéutico de fármacos. Y bueno, algunas de las aplicaciones que podría llegar a tener en la industria alimentaria podría ser
por ejemplo, la detección de patógenos en carnes o lácteos, o también el control de frescura y calidad en los pescados. Algunas de las aplicaciones que puede llegar a tener en el medio ambiente sería el monitoreo de contaminantes en aguas por ya sea pesticidas, metales pesados o algún otro contaminante, o también la detección de microorganismos patógenos en recursos hídricos. Y bueno, para finalizar, algunas de las aplicaciones que pueden llegar a tener estos biosensores en la industria, en este caso de la biotecnología o investigación, podría ser el monitoreo de cultivos celulares y procesos de fermentación, o bien sensores en línea para la optimización de procesos industriales. Caso práctico. Mecanismos de detección para contaminantes emergentes. Los contaminantes emergentes son sustancias que, por su reciente aparición o por el incremento de su uso, plantean riesgos significativos para la salud humana y el medio ambiente. Entre ellos se encuentran los pesticidas organofosforados ampliamente utilizados en agricultura, las hormonas de plantas que pueden alterar procesos fisiológicos en la fauna y el glifosfato, uno de los herbicidas más empleados en el mundo. ¿Cuál es la importancia de la detección de estas sustancias? Por ejemplo, en la salud humana, los niveles excesivos de pesticidas pueden producir alteraciones neurológicas, ambientales, hormonales y otras patologías. En el medio ambiente afectan a la biodiversidad y la calidad del aire. Estas sustancias deben regularse ya que las agencias ambientales requieren métodos de detección rápidos y sensibles para monitorear su presencia. Mecanismos de detección de un biosensor. El bioreceptor en este caso puede ser una enzima y un anticuerpo. Por ejemplo, para los pesticidas organofosforados se suelen emplear enzimas como la acetilcolinesterasa. Estas enzimas son inhibidas por los pesticidas, generando un cambio medible en la actividad enzimática. En el caso del glifosfato, pueden utilizarse anticuerpos o aptámeros específicos que reconozcan la molécula y se unan a ella. Transductor. En este caso puede ser electroquímico, óptico o de otra naturaleza. Si se trata de un biosensor electroquímico, se medirá la disminución de corriente o de potencial eléctrico conforme la enzima se inhibe por el pesticida. En un biosensor óptico podría medirse el cambio en la absorbancia o la fluorescencia tras la unión del anticuerpo al glifosfato. En la señal y el procesamiento, el cambio en la actividad enzimática en la señal óptica se convierte en un valor cuantificable que indica la concentración del contaminante. Posteriormente, un software o circuito interpreta la variación y muestra, por ejemplo, los miligramos sobre litro de pesticida o un aviso de alerta si supera niveles permitidos. Conclusiones y perspectivas futuras. Aquí consideramos 4 puntos. El primero es que los biosensores son herramientas analíticas poderosas con alta especificidad y sensibilidad fundamentales para diagnósticos rápidos y confiables. 2. Su campo de aplicación abarca la medicina, la farmacia, la industria alimentaria, la vigilancia ambiental y la investigación científica, entre muchas otras. 3. La tendencia actual se dirige hacia la miniaturización, la integración en dispositivos portátiles, la incorporación de nuevas tecnologías como lo son en la nanotecnología, los microfluidos y la inteligencia artificial. 4. El futuro de los biosensores apunta al desarrollo de los sistemas de Lab on a Chip, capaces de realizar múltiples análisis simultáneos como mínima muestra y en tiempos muy reducidos. Y pues ya para despedirnos, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación sobre los biosensores. Esperamos que esta información detallada les ayude a comprender mejor pues su funcionamiento y su capacidad en diversos campos. Gracias.